todos aquí presentes, así como a cada persona que nos escucha en directo a través de la emisora Radio Isla 1320 y a quienes nos saludan a través de Facebook Live. Soy Ana Teresa Toro y seré su moderadora en este evento. Es un placer para mí celebrar hoy el Día del Periodista desde la sala donde se encuentra la exposición Esta es mi radio, 100 años de historia en Puerto Rico, ubicada en el tercer piso del cuartel de Vallajá. Y es una alegría inmensa presentar desde aquí el conversatorio titulado Ángel Ramos y la historia de las comunicaciones en Puerto Rico. Este conversatorio es un proyecto de la Fundación Ángel Ramos en colaboración con la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, con Radio Isla 1320 y con el señor Luis Molina, creador de esta extraordinaria exhibición que hemos tenido la oportunidad de disfrutar antes de comenzar este diálogo. Hoy día no queremos meramente hacer un ejercicio de memoria, sino hacer un esfuerzo por arrojar luz a nuestra propia historia, en particular la historia de nuestro fundador Ángel Ramos. Y mirar su vida, mirar su pasado y encontrar inspiración, encontrar modelos de acción, modelos de trabajo y figuras que hicieron una aportación importante en las comunicaciones en Puerto Rico y de las cuales tenemos muchísimo que aprender. Pero antes de meterle mano al asunto y realmente dialogar, quiero invitar a la directora ejecutiva de la Fundación Ángel Ramos, la señora Laura López, quien nos ofrecerá un saludo. Muchas gracias, Ana Teresa. Muy buenas tardes y felicidades a nuestra clase periodística en su día. En la Fundación Ángel Ramos estamos muy felices de encaminar con esfuerzos como este una meta importante, que es dar a conocer en mayor profundidad la historia y el legado de nuestro fundador Ángel Ramos, un puertorriqueño que de origen muy sencillo alcanzó como empresario y pionero de los medios de comunicación las más altas esferas en su campo. Nació en un hogar humilde en el 1902 en Manatí y siendo un adolescente llega al viejo San Juan a trabajar en el entonces recién inaugurado periódico El Mundo. Se convirtió en uno de esos jóvenes que exclamaban las noticias calle arriba y calle abajo en la ciudad amurallada, pero su disciplina, inteligencia y sapiencia natural para los negocios lo llevó a convertirse en poco tiempo en administrador del diario tras pasar por varios departamentos. Luego se convierte en codueño y finalmente en dueño del que sería el principal periódico del país por décadas. Funda la cadena Radio El Mundo al adquirir la señal del 580 y años más tarde logra ganar la carrera por traer la televisión a Puerto Rico al fundar Telemundo y ser el primero en ir al aire en el país. Fallece a destiempo en el 1960 a sus 58 años. Pero su viuda, Tina Hills, ha logrado mantener su legado hasta el día de hoy a través de la Fundación Ángel Ramos, que mediante inversión filantrópica impulsa la movilidad social a través del apoyo a organizaciones sin fines de lucro que sirven al país en las áreas de educación, el arte, la cultura y el bienestar social. Ese capital nativo que Ángel Ramos logró gestar décadas después de su fallecimiento continúa sirviéndole al país, transformando vidas y abriendo caminos para miles de familias y comunidades puertorriqueñas. Ese es nuestro compromiso en la Fundación. La historia de don Ángel nos inspira todos los días y por eso hemos querido aportar a que más personas le conozcan y se inspiren por todo aquello extraordinario que los puertorriqueños y puertorriqueñas somos capaces de hacer. Nos honra reconocer la figura de Ángel Ramos como parte de la historia de las comunicaciones en Puerto Rico y agradecemos a este distinguísimo panel por sus aportaciones en este diálogo en la tarde de hoy. Gracias además a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, a Radio Isla 1320, al señor Luis Molina y su equipo de trabajo por acompañarnos en esta misión. A nombre de la Fundación Ángel Ramos, de nuestro presidente el señor Roberto Santamaría, de doña Tina Hills y nuestra Junta de Directores, le damos la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Que lo disfruten.
Muchísimas gracias, Laura. Y francamente es muy emocionante y muy conmovedor ver esta sala con todas las sillas ocupadas, un domingo caluroso en el viejo San Juan, que hayan subido hasta acá para escuchar esta conversación es solo un reflejo de lo mucho que los puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos interés y valoramos nuestra propia historia. Así que gracias a quienes llegaron hasta aquí y gracias a quienes están en sintonía. Ahora quiero presentarles a un soñador, el corazón de esta exhibición, custodio de muchos de los objetos que hay aquí, radios antiguos, memorabilia y demás materiales de todo el interés. Para un saludo breve, Luis Molina Casanova, gracias por acogernos en este espacio. Muchas gracias a todos. Como dicen, mi nombre es Luis Molina Casanova. Para mí ha sido un placer haber sido uno de los curadores de esta exposición. Tengo que agradecer a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, y todo un equipo de trabajo de la Escuela de Comunicaciones que han hecho posible este proyecto. Este proyecto va a estar disponible para todo el pueblo gratuitamente gracias a la Fundación Ángel Ramos y a otros auspiciadores, de jueves, viernes, sábado y domingo desde las 10 de la mañana. Pueden venir con toda la familia y disfrutarlo. Así que a nombre de Vallajá, a nombre de todos los que de una manera u otra participamos de este proyecto, pues gracias por venir y por celebrar la gran celebración de los 100 años de la radio en Puerto Rico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Estamos felices de estar aquí. Bueno, yo me voy a ir moviendo a la sala de la casa y para terminar los saludos de bienvenida, porque qué bueno es uno sentirse bienvenido. Voy a cederle la palabra a Damaris Suárez, periodista reconocida en nuestro país y presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, quien nos va a ofrecer un breve saludo. Brevísimo. Me uno a las palabras de Ana Teresa, a las de Laura y a las de Luis. Esta sala está repleta de gente, pero además está repleta de la hermosura que representa para nuestra historia la radio puertorriqueña y la figura de Ángel Ramos. Como presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y en nombre de mi junta directiva, agradezco la iniciativa de la Fundación y que esta sea nuestra primera actividad educativa comenzando la Semana de la Prensa 2022. Obviamente me uno también a las palabras de Laura, que bueno, felicidades a todos los periodistas hoy, Día Nacional del Periodista. Muchísimas gracias, Damaris, y bueno, quiero comenzar por presentar este panel extraordinario. Ya pues les contaba que contamos con Damaris Suárez, presidenta de la Asociación de Periodistas, como panelista, y una de nuestras mujeres periodistas que más tiempo lleva activa en la radio de manera constante y sonante, así que realmente es un privilegio contar contigo. Nos acompaña también alguien a quien le tengo muchísimo cariño, fue mi jefe y alguien de quien siempre he aprendido muchísimo, el señor Eduardo Lamadrid, un comunicador cabal con trayectoria multimediática y un verdadero conocedor de la vida y obra de Ángel Ramos, pues es el autor de la única tesis que existe en la universidad sobre la vida de Ángel Ramos. Entrevistó mucha gente puntual y tiene una cantidad de datos que va bien compartir hoy. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Y quiero presentarles a alguien que también fue mi jefe, de pronto todo el mundo mira mi jefe, Damaris, falta tú. Pero alguien que además pues también fue mi profesor y sigue siendo un profesor, porque uno siempre aprende de quien ha sido un maestro, y yo veo su trabajo, siento gran admiración y respeto por el periodista, académico y actor Mario Roche Morales. Mario, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por estar aquí, a los que nos están viendo a través de las redes sociales y escuchándonos a través de Radio Isla. Y Mario además es autor del libro más reciente que trabaja el tema de la historia de la radio en Puerto Rico, un país que se escucha. Recuerdo mucho, Mario, cuando siempre nos enseñaba, cuando recordaba que la radio tenía esa sensación, esa posibilidad de hablarle a la gente al oído, y que cuando hablamos a través de las ondas radiales y del micrófono, en el fondo estamos conectando de tú a tú en esa intimidad de susurrarle al oído, y eso nunca lo olvidé, así que estoy muy feliz de que hayas publicado este libro y de que estés hoy con nosotros. Bueno, vamos a dejar que los protagonistas tomen la palabra. Quiero comenzar por ti, Eduardo.
Una de las cosas más interesantes del camino de vida de Ángel Ramos es sobre todo esa iniciación. Había un país en construcción, había una industria en desarrollo y Ángel Ramos logra un poco adelantarse a la propia historia. Y quisiera que nos comentaras acerca de esos datos de la biografía de Ángel Ramos que hoy particularmente nos revelan un camino, nos ilustran un modelo. Claro que sí, muy buenas tardes, con muchísimo gusto, Ana Teresa. Gracias a la Fundación Ángel Ramos por esta invitación que significa tanto para mí y gracias a ti, igual a los compañeros panelistas. Y fíjate, tengo que empezar por agradecer a la colega Amarilis Ortiz Medina, que fue la persona que en su momento me sugirió que hiciera mi tesis sobre la vida y la obra de don Ángel Ramos, una persona, este jibarito puertorriqueño, como él le gustaba llamar a la gente, jíbaro, este jibarito puertorriqueño que no solamente es ilustre, sino también iluminado, una persona que realmente tomó unas decisiones para el bien de Puerto Rico sumamente interesantes. Como estábamos escuchando en el saludo inicial de Laura, don Ángel Ramos nació en Manatí el 30 de enero de 1902, el mismo año que nació Walt Disney. Parece que los genios estaban por ahí sueltos. 120 años. 120 años, en el 1902. Y su madre, doña Braulia Torres, fue una influencia grandísima en su vida. Una mujer trabajadora, sumamente fuerte, tenía resiliencia, lo que decimos ahora, resiliencia, una mujer increíble. Así que don Ángel desde jovencito descubrió la importancia del trabajo en Manatí, primero trabajando en una panadería de su tío y luego en una imprenta de las varias que había en Manatí, por lo cual este pueblo del norte de Puerto Rico se convierte en el segundo con más publicaciones periódicas luego de la capital. Así que don Ángel se crió leyendo y luego se mudó a los 15 años a la capital con su mamá y estaba estudiando por las mañanas y trabajando por las mañanas y estudiando también por las tardes porque él quería ser contable. Así que esas eran sus aspiraciones cuando todavía no conocía lo que era el mundo de las comunicaciones. Pero como tú decías en la pregunta, Puerto Rico estaba desarrollando comunicaciones. Don Ángel Ramos no fue necesariamente la génesis, el origen de la comunicación en Puerto Rico. Ya había cine, ya había televisión, ya había radio y había periódico. El mismo periódico El Mundo se había fundado un año antes de que él empezara a trabajar allí. Pero don Ángel Ramos comenzó en San Juan trabajando en una imprenta, lo que conocía de Manatí, y le pagaban $6 semanales, o sea que con los $6 semanales pues algo hacía. Pero un año más tarde, en el 1920, un año más tarde de haber abierto el periódico El Mundo, que lo fundaron los hermanos Real, él obtuvo trabajo allí, trabajo en puestos pues, muy humildes, comenzó ganando $15 semanales, pero es mucho más de lo que ganaba antes. $15 semanales daban para algo más. Y allí, pues, aparte de ser compaginador y corrector de pruebas, que tenía todo el talento para hacerlo, pues desempeñó entre 1920 y 1924 una cantidad de tareas que uno no se podría imaginar que un ser humano, ¿verdad?, sin esta preparación universitaria que ahora se nos requiere para todo, pudiera ser reportero, traductor, gerente de anuncios clasificados, gerente de anuncios comerciales, gerente de circulación, gerente general, editor, y entonces en el 1924 pues culminar como administrador del rotativo. Eso le dio la oportunidad, 5 años más tarde, de enterarse con tiempo que los hermanos Real querían vender el periódico para retirarse, y entonces él, de una manera muy astuta, excelente, se unió en sociedad con el periodista José Colvidal y lograron, el señor Rafael Carrión Pacheco del Banco Popular, 300 y pico de mil dólares. Eso fue en la radio. Antes era un préstamo más económico, pero logró el préstamo para comprar el periódico El Mundo, por la sencilla razón de que él no quería que el periódico cayera en manos extranjeras, sino que quería que representara los intereses de los puertorriqueños y que fuera como una cátedra de periodismo para los puertorriqueños. Yo quiero hacer una nota aquí, Eduardo, porque una de las cosas que más me llama la atención y más me resulta interesante de ese periodo de la biografía de Ángel Ramos es que tenemos que imaginarnos
que en ese momento trabajar con los tipógrafos, trabajar en un periódico, vendría a ser, como quien dice, los programadores de hoy o los que codifican en el mundo del mundo digital. O sea, era un trabajo de avanzada, era un oficio, digamos, él estaba en lo más al día de la tecnología y las comunicaciones. Entonces, es algo muy poderoso que un joven sin preparación formal en esos campos pudiera abrirse camino. Era lo propio en la época, pero también da señales de cómo se estaba moviendo el mundo. Pero él apostaba, eso es lo interesante, así en su juventud, él apostaba a todo lo nuevo, a todo lo que traería progreso. Dicen sus amigos, algunos de los que yo pude entrevistar, que les llamaba la atención que don Ángel Ramos siempre creía en el poder de la palabra, en el beneficio que es tener una prensa libre e independiente. Y además de eso, pues quería dotar a sus medios de los mejores equipos, de los mejores recursos posibles y también preparar a las mejores personas para este compromiso. Por eso es que él impulsó la carrera de tantos jóvenes periodistas que estudiaron tanto aquí como en los Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, ¿verdad? Para darles una carrera de periodismo sólida. Te decía que él se hizo dueño con José Colvidal del periódico El Mundo en el 1929, pero 17 años más tarde compró la parte de su socio y entonces se convirtió en uno de los títulos que yo digo que es de mis favoritos para él, y es que se convirtió en dueño absoluto del mundo. El dueño absoluto del mundo. Y un año más tarde, en 1947, funda Radio UEM, que es por las siglas de El Mundo Broadcasting. Entonces, en el 49, lo que adquirió por $325,000 con la aprobación de la FCC es el uso de las prestigiosas siglas de WKQ, que era pues la estación decana en Puerto Rico, la que todo el mundo conocía y con quien se había criado. Así que don Ángel Ramos tiene Radio UEM, ahora con las siglas de WKQ, y con una frecuencia mejor todavía, ¿verdad? La de Radio WIPS, que estaba en Santurce, y muchos de los talentos que hacían competencia en aquel momento a su empresa eran talentos dramáticos y de locución que estaban en Radio Nel, y entonces él compró también esa emisora. O sea, que de las 4 emisoras, la antigua WKQ, ¿verdad? La UEM que él fundó, Radio Nel y Radio WIPS, él hizo la nueva y fabulosa WKQ, ¿verdad? Que para ese tiempo rompió con todos los esquemas habidos y por haber. Y luego en el 1954, el 28 de marzo, pues entonces introduce la televisión en Puerto Rico con la fundación de Telemundo. Lo que mucha gente no sabe es que él también tenía el doblaje de películas al español con la compañía Film and Dubbing, y en Estados Unidos también tenía un Inter-American Publications, ¿verdad? Era una casa editora de revistas, periódicos, etcétera, que ayudó a publicar a muchísimas personas. Yo creo que ese momento, esa coyuntura histórica y la fuerza de su madre, doña Braulia, doña Yuya, que era una mujer realmente fuerte y vibrante, una mujer como que merece estar en una novela de Ada Torres Toro, que la vi por ahí, sí, yo creo que merece estar en ella. Así que don Ángel supo reunirse con la mejor gente, la gente más capacitada en lo técnico, en el contenido, en el periodismo, para lograr lo que logró en el área de las comunicaciones. Eduardo, antes de seguir ampliando la conversación con el grupo, me queda preguntarte también acerca de cómo han ido cambiando los conceptos, porque aquí en esta sala de exhibición estamos en el fragmento de la exposición que se dedica a la memoria de Ángel Ramos. Tenemos en una urna el premio María Moores Cabot que otorga la Universidad de Columbia. Para quienes están aquí presentes, está aquí cerca del cuadro de Ángel Ramos. Es un premio muy prestigioso que reconoce el periodismo. Hoy día ese premio lo suelen ganar periodistas, pero en ese momento don Ángel era considerado como periodista, aunque fuera empresario de medios, porque todavía los términos no estaban tan definidos. Entonces quisiera que elaboraran un poco en torno a eso, sobre todo hoy día del periodista, y recordando su rol en la Sociedad Interamericana de Prensa y en lo que pasaba en el contexto de la época. Ciertamente, los dueños de los medios que facilitaban, ¿verdad?, los recursos, eran considerados como periodistas y se le daba ese título aunque no estuvieran ejerciendo la función como tal. Don Ángel Ramos lo que fue como reportero fue muy corto tiempo, lo necesario para él aprender desde la base todas las funciones que conllevaba la industria. Sin embargo, Ángel Ramos fue un defensor, como yo decía ahorita, ¿verdad?, de las libertades de expresión y de prensa. Él
primero que nada felicitando a los periodistas en su semana y en su día. Don Ángel Ramos sentía una admiración muy grande por lo que es el periodismo y un respeto profundo. Fíjate, yo tenía aquí unas notas que quería compartir con ustedes, que él delegaba y apoyaba con recursos a sus periodistas y corresponsales. Él dialogaba con los directores de noticias, pero no les imponía contenido, los dejaba hacer lo que bien ellos sabían hacer, ¿verdad? Él dialogaba con ellos y también mantuvo independencia entre el departamento de noticias y el departamento de anuncios, lo comercial y la noticia, ¿verdad? Cada uno viviendo en su independencia. También él protegió la integridad y la reputación de muchos periodistas y muchos corresponsales suyos. Era el primero en leer, ¿verdad? Y también en respetar la pluma de sus editorialistas, que aunque escribían editoriales que representaban la postura del periódico, y él tenía que verlos antes, pero allí había mentes muy diversas. Hubo magníficos editorialistas como don Pablo Vargas Vadillo, como Eliseo Pombas Guerra, como Juan Antonio Correger, como Miguel Ángel Santín, con pensamientos muy diversos, muy distintos, y él con cada uno de ellos supo llevarse perfectamente bien. Y un tema interesante es que durante la Segunda Guerra Mundial, en una escasez inmensa de papel periódico que hubo en Puerto Rico, él tenía mucho almacenado en su periódico debido a unas inversiones que había hecho en Canadá. Y él se dignó a facilitar el periódico, el papel periódico, a todos los demás rotativos de la isla para que ellos también no se detuvieran y siguieran publicando y que cada persona consumiera la noticia de su periódico favorito. Eso sin contar lo que dijiste ahora de la Sociedad Interamericana de Prensa. Don Ángel Ramos fue uno de los fundadores, cofundador de la Sociedad Interamericana de Prensa y fue presidente de su Comité de Libertad de Expresión y también del de Infraestructura. Así que eso lo ayudó a conectarse con periodistas de toda América, muchos de los cuales él albergó en el periódico El Mundo cuando estaban exiliados por persecución política en diferentes dictaduras latinoamericanas. Así que realmente para con el periodismo tuvo un trato excelente, especial. Gracias, Eduardo, de verdad que escucharte es viajar en el tiempo. Quisiera ampliar la conversación invitando a Mario y obviamente partiendo desde el presente, al repasar una figura como Ángel Ramos, al estar en un lugar como este, donde miramos la historia de la radio, tú como conocedor en profundidad en el tema, me pregunto qué reflexión te merecen estas figuras, este tipo de memorabilia desde el presente, en un momento en que ya hemos atravesado una revolución digital y estamos en un lugar muy distinto al que Eduardo bien nos describía. Yo pienso que Ángel Ramos fue un visionario que tuvo muy claro desde el principio lo que ya nosotros tenemos asumido con mucha naturalidad, que es la digitalidad, el multimedia, la convergencia mediática, es decir, la posibilidad de tú contar una historia, de tú brindarle al público una información útil para a través de distintos vehículos, ¿okay? Pero siempre con esa convicción y ese profundo sentido de la responsabilidad social. Escuchando a Eduardo, recordaba que para el proceso de investigación del libro tuve el lujo, el privilegio de poder entrevistar a don Juan Ortiz Jiménez, que fue el primer director del Departamento de Noticias en WKQ. Y don Juan dijo algo en esas conversaciones que a mí se me quedó, y fue que él planteó que por la radio y lo que se fue configurando a partir de las décadas de los 40 y los 50, donde se da un boom de creación de emisoras y tal, que está muy bien recogido, por ejemplo, en el álbum de la radio que editó Diplo, en el 48 fue la última edición. Don Juan decía que por la radio Puerto Rico comenzó a hablarse a sí mismo. Y eso tiene una carga simbólica tremenda porque tiene que ver con un contenido que se identifique con la idiosincrasia y la cultura puertorriqueña, que se identifica con las dinámicas que se estaban dando en esa coyuntura histórica, por ejemplo, lo de la Segunda Guerra Mundial. Y, como mencioné al principio, lo que tiene que ver con esa visión de tú entender que tú podías formar parte de un ecosistema de la comunicación en el que había distintos escenarios, el de la radio, los medios impresos y la televisión. Otra cosa que yo destacaría que
que yo creo que daría mucho juego para elaborar sobre su figura, es de don Ángel Ramos como un gurú de la comunicación que toma el relevo de figuras como Guar Mestre en Cuba, que en su momento Cuba en la década de los 40 era considerada la capital mediática de Latinoamérica y que sentó las bases para lo que fue posteriormente Televisa, porque Mestre era socio de Emilio Azcárraga, que luego funda Televisa. Así que en ese sentido, don Ángel Ramos toma el relevo de estas figuras que entienden el alcance de la comunicación desde distintos registros, sin no dejar fuera tampoco el ámbito de la publicidad. Así que yo pensaba cuando me convocaron a esta actividad que Ángel Ramos estaría en su salsa en estos tiempos. Estaría pensando cómo llego a los públicos jóvenes. Estaría pensando cómo yo conecto con la diáspora puertorriqueña, estaría pensando cómo yo recupero esa industria del doblaje que fue del 59 al 70 y fue única. Aprovecho y les cuento, en Mixcloud hay un podcast que hice junto a Ezequiel Rodríguez Andino, de un programa que hacíamos que se llamaba Te Cuento, y uno de los episodios lo dedicamos precisamente a esa industria que se llama Cuando Puerto Rico le hablaba al mundo. Así que seguramente él estaría ponderando muchas de estas cosas que estamos hablando, quizás estaría ahora hablando más que del doblaje de la industria de los audiolibros. Así que este señor sin duda se adelantó en muchos sentidos, y cuando uno repasa la información sobre su vida y todo, uno dice, esto es como un back to the future. No, lo tenía muy claro, tenía unas intuiciones tremendas que pues aquí las podemos constatar. Eso que dice Mario me trae muchísimas ideas, sobre todo porque cuando uno lo piensa, pues en su momento dueño de Telemundo, WKQ, el periódico El Mundo, era un conglomerado mediático mucho antes de que habláramos de conglomerados mediáticos, como bien describe. Trae el punto. Es interesante también que él fue el primer puertorriqueño en hacer cadena de radio en Puerto Rico, para transmitir a nivel isla con WKQ en San Juan, WPAB en Ponce y WKJB en Mayagüez. O sea que el hombre estaba en todas. Mira, yo me voy a enganchar en este punto porque el otro que tenía no es tan bueno como este, así que vamos a ir ahí. Cuando trae esto de que él tuvo esa visión, también estamos hablando de una persona que miraba más allá de Puerto Rico, tenía una conciencia no solo de la región, sino de los Estados Unidos, del mundo. Era un hombre que además viajaba mucho, tomaba cruceros alrededor del mundo, estaba varios meses, o sea, era un puertorriqueño que se comunicaba de tú a tú con cualquier país, con cualquier gobierno, hacía negocios indistintamente. Y a mí me da la impresión, y te lo planteo casi como una hipótesis a ver qué te provoca, me da la impresión de que a medida que el siglo XX va terminando y empieza el siglo XXI, ese contacto de los puertorriqueños de tú a tú con el mundo cada vez está más difuso, más atravesado por nuestra situación política, más atravesado por, digamos, los filtros de Washington DC, o miramos desde los Estados Unidos y no tan directamente como en el tiempo de Ángel Ramos, que alzaba el teléfono y se comunicaba, gestaba, hacía, accionaba, traía periodistas de Argentina, traía figuras principalísimas del cine y el teatro mexicano. ¿Qué piensas sobre ese contraste con el presente? Bueno, yo creo que el escenario actual, con el peso que tiene la digitalidad, las redes sociales, la posibilidad de llegar al mundo con un mensaje de alcance global, pero contado desde lo local, desde lo particular, es algo que brinda muchas posibilidades. Quizás la anécdota y el episodio que nosotros vivimos durante el huracán María nos permite entender esto desde una perspectiva más concreta, porque fue un momento en que por las condiciones de infraestructura nos aislamos hasta cierto punto. Y digo hasta cierto punto porque el resto de Puerto Rico, es decir, los compatriotas de los Estados Unidos, por ejemplo, gracias a esas herramientas digitales se pudieron conectar, y en ese sentido el caso de Puerto Rico y la posibilidad de apoyarle cobró y tuvo un alcance global. Yo creo que entonces en ese sentido, y de igual modo pasó con la pandemia. La pandemia llevó a los medios de comunicación necesariamente a tener que afinar y aprovechar al máximo la digitalidad, y ya Damaris nos podrá hablar sobre eso. Yo creo que son coyunturas que nos podrían permitir el desarrollo de esa visión que rompa con esa isla rodeada de espejos, con ese sentido de insularismo que tantas veces nos arropa, y mirarnos y mirar hacia afuera, ¿verdad? Y conectarnos y entender
que allá hay muchas cosas que se parecen a las que vivimos nosotros, ¿verdad? Y que podemos estrechar lazos en función de un bien común. Y quizá un poco me gustaría ampliar la cosa sobre el asunto de la visión que tenía don Ángel Ramos de que los medios debían ser de los puertorriqueños para los puertorriqueños. Nosotros lo hemos perdido. Entonces quizá la radio en Puerto Rico es de los pocos medios que todavía los dueños de las estaciones son puertorriqueños. Pero hemos perdido la televisión, hemos perdido evidentemente periódicos o publicaciones que incluso han cerrado. Entonces, quizá un poco esa visión de que los medios de comunicación son un espejo de nuestra cultura se ha perdido en la medida en que se ha globalizado la cosa y que hemos pensado en que el producto final pues se puede comprar en China, en Japón, en Estados Unidos, y metemos lata. Entonces, yo tengo referencia cuando pequeña de comedia y de situaciones de hogares en la televisión, pero mi hijo no lo tiene. O sea, entonces quizá un poco es reflexionar al futuro, no solamente de la radio, yo creo que en todos los medios, pero sobre todo en la radio, cómo empezamos a mirar, producir contenido que agarremos a esos jóvenes que ahora están metidos en YouTube, que están metidos en otros canales de alternos y que no necesariamente van a estar en la corriente de los medios tradicionales. Me parece que es una buena coyuntura para pensar en eso a mediano y a largo plazo. Damaris, te agradezco muchísimo que traigas esa reflexión porque una de las cosas que me interesa preguntarte, como una persona que ha estado en la radio de manera constante, como francamente pues uno te escucha y tú pues provees una conversación completa, profesional, periodística, con sus contextos, con sus trasfondos, pero estamos muy acostumbrados también a que ya, pues sí, estamos en una era en la que se busca todo más relajado, ya ese locutor de voz encolada, exquisita, que ocupaba un espacio, sí, casi sin un micrófono, pues ya no se prefiere a lo que sería una voz más de tú a tú, más de estoy en la sala de tu casa. Esas son cuestiones, digamos, de los tiempos, estéticas, podemos tener una conversación profunda y relajada. Pero, ¿cuáles son las evoluciones positivas que tú ves versus este momento y el que tú estás viviendo ahora? ¿Y cuáles son las que te preocupan, además de la cuestión de los dueños de los medios? Pues, ok, yo creo que se ha evolucionado en el asunto digital, ¿verdad? Eso ha dado una sensación de que se pueden hacer otro tipo de productos mucho más elaborados, más allá de sentarse detrás de un micrófono a contar una historia. Se pueden hacer, y la interacción y la integración, debo decir, con las plataformas digitales y las redes sociales. Yo creo que la radio, sobre todo, habían pronosticado que cuando entrara internet y que vieran .com, la radio iba a desaparecer. Me parece que lo que se ha hecho es evolucionar, como estamos ahora en las redes sociales, en Facebook Live, a través de Radio Isla, y en el estudio hay una cámara y la gente está viendo la programación. O sea, se ha transformado. Ahora, yo creo que hay varias preocupaciones importantes y es que yo creo que la sustancia no se puede perder. Y yo en eso trato, ¿verdad? De cualquier situación, estoy pendiente a lo que está discutiéndose en las redes sociales, estoy pendiente a lo que la gente quiere hablar o quiere que le hable, pero no necesariamente eso es lo que estoy haciendo todo el tiempo. Yo creo que hay unos temas que son importantes o unas situaciones que a lo mejor no se destacan de otra forma y que hay que contarlas y que hay que analizarlas. Y yo creo que me parece que hay que buscar más sustancia, buscar el que se pueda contar la historia de diferentes modos, como decía Mario, y cómo contarla adecuadamente desde esas diversas plataformas. No se puede contar lo mismo en Twitter que se puede contar en Facebook, no se puede contar lo mismo en radio que se cuenta en televisión. Y me parece que quizá también las nuevas generaciones deben trabajar más con el poder hablar y tener una conversación relajada, más allá de unas 3, 4 preguntas, porque evidentemente en momentos en que hemos visto transmisiones, sobre todo en televisión,
de momentos importantes como marchas o manifestaciones, ese asunto de siempre estar grabando y no necesariamente tener el lenguaje adecuado y la facilidad de hablar, les impide narrar adecuadamente lo que en un reportaje tú puedes narrar escribiendo y lo lees, pero cuando estás en directo no. Y me parece que esa chispa de la radio que lo tiene el que ha trabajado en radio, el que tiene por obligación que hablar y llenar vacíos, yo creo que todo periodista debería darse la oportunidad de hacerlo, porque le ayudaría pero enormemente a poder contar mejor la historia, a poder describir mejor la historia. Sí, escuchando a Damaris pienso en ese dilema que seguramente manejan todos los días entre la información que me consta y entiendo el público necesita saber y la que el público quiere saber. Y en ese sentido pienso que cuando uno estudia la figura de don Ángel Ramos, este señor tenía evidentemente muy claro ese sentido, insisto, de responsabilidad social y cómo a través, por ejemplo, de la Fundación de WKQ y de todo su proyecto de comunicación, él comprendía cabalmente que él formaba parte y estaba ofreciéndole a la ciudadanía puertorriqueña un proyecto de prensa de prestigio, ¿okay? Y ahí conecto con otro aspecto que quiero destacar de él, que tiene que ver con la apuesta cuando él decide comprar WKQ, que es entender desde bien temprano el peso, el valor simbólico de las marcas. O sea, WKQ tenía una carga en la imaginación de los puertorriqueños. Y esa carga, que a veces puede uno lamentar cómo se ha desempeñado en los últimos tiempos o no, tiene que ver con un periodismo de prestigio, con una información de utilidad cívica, sin renunciar, como también ocurría al entretenimiento a través de las radionovelas. Y es algo que él tenía, insisto, muy claro también. O sea, no deja de impresionarme, seguramente a los compañeros también, lo adelantado que esta figura estuvo en tantos ámbitos y en tantos frentes. Fíjate, Mario, era que Ángel Ramos realmente creía en esta isla, creía en el talento de esta isla, pero no era insularista. O sea, él entró a trabajar en un periódico que se llamaba El Mundo, y luego cuando hizo su radioemisora le puso El Mundo, cuando hizo la televisora Telemundo, la presencia del mundo. Y si vemos el cuadro que está aquí en esta sala, que yo sé que los oyentes de Radio Isla no lo pueden ver, pero yo les describo, don Ángel Ramos está elegantemente sentado, ¿verdad? Y nos está mirando, esa mirada penetrante, esa mirada que cuestiona, esa mirada que parece que se anticipa, que ve más allá cosas que pueden pasar. Lo vemos con el periódico, lo vemos con un libro también cerca, los espejuelos en la mano, porque sencillamente es un lector, es un gran lector. Su biblioteca era increíble y al momento de su muerte pues se descubrió la cantidad de libros diversos que tenía. Tiene el globo terráqueo al lado, porque es el mundo entero concentrado principalmente en el área de las Américas y lo que Puerto Rico podía significar para la comunicación de esas culturas del norte y del sur. Y de fondo vemos lo que es el gran proyecto antes del morir en el 60 de la construcción de las facilidades de Telemundo, y donde ubica la Fundación Ángel Ramos, etcétera, con la torre de 18 pisos que nunca se llegó a construir, pero que ahí era, que entonces albergaría agencias de publicidad y también viviendas, apartamentos para personas relacionadas con los medios de comunicación. Amplísimo. Estaba todo conectado, lo veía ya como un todo. Ahí los tres han coincidido en esta idea de que la radio pues ha sido ese gran espejo, ha sido desde donde nos hemos podido escuchar, una cosa que siempre es muy indicativa de la cultura. Nuestra radio sigue siendo en español, a pesar de que hoy día muchísimos jóvenes se comunican en inglés, o hay, digamos, otro acceso, otras tendencias. Está el mundo de los podcasts, que es otra categoría que se desprende de la radio y todo lo demás. Pero sí quiero preguntarles acerca de este centenario. Estamos hablando de Ángel Ramos en el marco del centenario de la radio puertorriqueña, que esa primera transmisión se conmemora el próximo 3 de diciembre de este año, así que estamos en preámbulo a esa conmemoración. Y quiero preguntarles acerca de este centenario y lo que nos dice respecto a cómo los puertorriqueños nos hemos escuchado unos a otros en la radio, cómo ha ido. Quizás estoy lanzando la red a lo ancho para provocarles una reflexión un poco de lo que atrapa esa red tan amplia, pero sí me interesa saber qué reflexión merece
el centenario de la radio puertorriqueña y digamos los 100 años en los que desde la radio nos hemos estado escuchando como país, cómo ha cambiado ese país, cómo se ve, a qué suena. Wow. Yo pienso que los 100 años de la radio, y claro, lo miro desde el punto de vista como periodista y desde la radio como herramienta del periodismo, ha sido importantísimo, medular en la historia del periodismo de Puerto Rico. Con la radio hemos llorado, con la radio nos hemos preocupado, con la radio sabemos que la gente está bien, hemos pasado huracanes. Y lo comentaba hace un rato Mario, y lo hablamos en la presentación de tu libro, allá en el Colegio de Abogados. El momento en el que María nos azotó, literalmente nos dimos cuenta que la radio seguía ahí, vigente. Que todo lo demás cayó y la radio quedó ahí. Y que la única manera en que podíamos saber si mi familiar estaba vivo o no, si había comido o no, si tenía las medicinas o no, era acudiendo a la radio. Los diferentes radioemisoras, en la medida en que fueron levantando sus antenas, localmente se convirtieron en los centros de gobierno. Nosotros, de hecho, la convención de los periodistas del año siguiente a María, hicimos como un homenaje con las radioemisoras, incluso las radioemisoras locales, con fotografías que a mí se me paraban los pelos cuando yo veía fotografías de gente buscando comida, de gente dando comida, de los alcaldes, alcaldesas, que acudían allí a dar información porque la gente no se iba a enterar de ninguna otra forma. Mi impresión es que la radio en el pleno siglo XXI sigue tan o más vigente. Yo creo que hay que dar una mirada a las radios FM o las radios de entretenimiento, por lo que contaba de los más pequeños que están creciendo en otro canal con otras alternativas. Y me parece que por ahí hay que trabajar algo para hacerla más, ¿verdad? Para buscarnos unos contenidos que atraigan a esa gente. Las radios de noticias, me parece que con el asunto del huracán María, regresamos a entender que cuando todo lo demás cae, las radios. Fíjate, Ana Teresa, antes de que el historiador de la radio, que es Mario, te conteste esa pregunta, yo te voy a decir, no importa el aniversario que sea, el 1, el 50 o el 100, cada aniversario es una oportunidad para uno preguntarse qué he hecho, qué me falta por hacer. Los tiempos cambian, la tecnología evoluciona, pero un hombre visionario como Daniel Brown, en cualquier momento de la historia nos hubiera recomendado a nosotros también que reflexionáramos de acuerdo a la naturaleza del medio, a esa inmediatez, a esa capacidad de persuasión que te da la radio, ese sentido de acompañamiento. ¿Qué tú hubieras hecho o qué podrías hacer de ahora en adelante? Definitivamente, Mario. Bueno, comparto un dato que ¿verdad? Puede darnos ideas sobre hacia dónde van las cosas. En Puerto Rico ahora mismo hay 743 podcasts, de los cuales 723 están a cargo de comunicadores aficionados o independientes. Solamente 20 son realizados desde plataformas periodísticas formales. Lo que quiero decir con esto es que la conversación se puede enriquecer mucho si desde la radio se aprovecha más esa herramienta del podcast para identificar unos nichos temáticos, para fomentar la pluralidad, la presentación y representación de muchos sectores de nuestra sociedad que usualmente no tienen la oportunidad de estar presentes en la llamada radio tradicional. Dicho esto, yo creo que este también tiene que ser un punto de inflexión para reivindicar el escuchar. Yo creo que últimamente quizás nos oímos más que escucharnos, y esto es distinto. Tú puedes oír un ruido, tú puedes oír un sonido, pero al tú escuchar parte de una vocación de ponerte en el lugar del otro, de compartir con ese otro y de moverse juntos en aras de la convivencia y del bienestar social de todos. Quisiera aprovechar este punto, obviamente, porque ya estamos entrando en lo que son las reflexiones de la radio contemporánea. Y así como al principio hablábamos acerca de cómo una figura como Ángel Ramos podía tener muchísimos sombreros y era periodista y era empresario y era muchísimas cosas, con el paso de los años se fue cada cual ubicando en su carril, pero hoy día hemos vuelto a usar varios sombreros. Y una de las cosas que más se critica en la radio hoy día es la presencia de muchísimo análisis
desde perspectivas muy específicas, quizá desde el derecho, quizá desde la política, pero muy poco análisis desde otras disciplinas, desde la historia, desde la educación, desde las artes. Y eso es una crítica que se hace, otro programa más de análisis versus, digamos, información tratada con las herramientas profesionales, porque no es que a uno le den un botón y le aprieten, hoy eres periodista y mañana no, pero sí hay unas destrezas y unas herramientas específicas que se trabajan, sobre todo en lo que es la radio informativa, porque ya lo que es entretenimiento pues tiene otros códigos y otras dinámicas. Entonces, ¿qué ustedes desearían que ocurriera o a qué aspiran como profesionales de la comunicación? Yo creo que cada uno desde sus distintos campos lo ha hecho con trabajo. Esos programas que tú has trabajado, ese podcast en particular y otras series, sobre todo tú trabajas mucho las entrevistas seriadas, proyectos narrativos, crónicas radial, en el caso de Mario, Damaris con un programa de entrevista distinto, Eduardo con la larga experiencia de desarrollo de departamentos, de médicos y como profesor, que es el primer campo de batalla. ¿A qué aspiran en el futuro, en los próximos 100 años de nuestra radio? Bueno, yo creo que uno de los principales desafíos es el de superar la redundancia y la repetición. Yo creo que uno escucha una emisora radial y lo que tira en sus titulares lo vas a escuchar repetido en todos los de las otras emisoras AM que trabajan noticias, y lo mismo ocurre en la televisión. Yo siento, intuyo que el futuro también pasa por tú hacer más periodismo preventivo, el tú mirar más al horizonte, palpar unos síntomas de unas problemáticas y unas circunstancias que pueden entonces plantearnos unos cambios. O sea, aquí tenemos el problema del envejecimiento de la ciudadanía. Yo he hecho más en falta contenido que manejen esto. O sea, ¿cómo vamos a bregar con ese problema? Vamos a bregar con el desafío de esa comunidad envejeciente. ¿Cómo vamos a prestarle ayuda? O sea, yo creo que en ese sentido, para evitar esa redundancia, una de las posibles vías tiene que ver con tú mirar al horizonte, salir de la afuera y evitar el sedentarismo de hacer todo desde una redacción, meterte en una fila y entender cuáles son las cosas que realmente le preocupan a la ciudadanía, para entonces trazar contenidos, ser original y aprovechar, insisto, esas herramientas de la digitalidad que te permiten, ¿no? Ir más a fondo, sin la lógica del broadcast que tenemos de 2 a 3 de la tarde, hablamos lo que haya que hablar. En tu caso, yo creo que primero tenemos que ver, yo siempre parto de la premisa de que hablamos de la radio y hablamos de las cadenas de radio, pero aquí hay mucha radio local que está supliendo a las comunidades más pequeñas, más cercanas, la información y los temas que les interesan. Y yo creo que en términos generales las cadenas de radio ya nacionales tienen que buscar, como muy bien decía Mario, evitar la redundancia y mirar al país desde otra perspectiva y el periodismo que se ejerce desde otra perspectiva, no es repetir por repetir, o porque aquel lo dijo, yo lo tengo que decir, qué temas son importantes y qué aspectos se deben discutir de cada uno de esos temas, una mirada, ¿verdad?, mucho más amplia. No hay redacciones ya de reporteros yendo a la calle. Cada vez son más los que se utilizan las plataformas digitales, las transmisiones en Facebook Live. Entonces, no tenemos a esa persona, a ese reportero que te dice desde la conferencia de prensa lo que ocurrió y te hace un reportaje. Lo hemos perdido muchísimo, obviamente hay una contracción económica, eso lo entendemos, pero estamos analizando la noticia que hemos dado. O sea, y si no, estamos repitiendo la visión de tal o pascual periódico en su edición electrónica, cuando lo que ocurrió allí a lo mejor no es esa visión. Entonces, estamos siendo uninoticiosos en la medida en que consumimos lo que se dan en productos digitales y lo replicamos en esos titulares y a lo mejor en la visión. O sea, no debe tener un periodista que diga, pero es que eso no fue lo más importante. Lo más importante fue esto otro. Que yo creo que hay que poner oído en tierra, como muy bien decía Mario, que la gente quiere escuchar, cómo lo vas a hacer, ir a la calle, y hasta qué punto tratar de
de que los contenidos que se puedan producir estén más cercanos a lo que la gente necesita. Y te escucho Damaris, y pienso en un ángulo también que se desprende de la memoria de Ángel Ramos, que había traído ahorita Eduardo, esta conciencia de el mundo, de sentirnos dueños del mundo de alguna manera, porque podemos hablar, debatir. La mayoría de las portadas del periódico El Mundo tenían noticias internacionales. Eso era principalísimo. Nuestros analistas escribían acerca de la Primera, la Segunda Guerra Mundial. O sea, había un filtro puertorriqueño para leer y entender e interpretar el mundo, que con el paso del tiempo pues cada vez está más delgado, digamos, enflaquecido. Y pienso también en el ángulo de los nichos, eso que traía Mario. Yo pienso en mi padre, que está hoy aquí, nos acompaña. Mi padre es un aficionado a los carros antiguos y los carros en general, y a todo lo que sean viajes. Entonces él, a través de las redes sociales, ha conectado con una comunidad de personas que hacen transmisiones a través de YouTube de los temas de su interés, y de pronto él pertenece a una comunidad radial internacional a través de algo pues que viene de sus pasiones. Yo creo que también hace falta aquí en Puerto Rico que tengamos conciencia de los nichos, pero los nichos lo que nos hacen es, en lugar de hacernos un espacio más pequeño, nos hacen un espacio más grande, porque nos permiten un público más amplio. Entonces, eso es algo que se desprende de su reflexión, de la memoria de Ángel Ramos, que creo que es muy importante tener en cuenta. Eduardo. Claro que sí, creo que ese sentido de que somos parte del mundo, lo que hablaban hace muchos años de la famosa aldea global, pero que la aldea global no nos disperse, que no nos distraiga de las agendas que son necesarias en nuestro país, sin dejar de estar conectados con el resto del mundo. Me agradó mucho que Mario y Damaris trajeron el asunto de la repetición. En algunas disciplinas dicen que la repetición es la clave del éxito, pero cuando llegamos a la saturación, de verdad que se nos sale, ¿verdad? Yo creo que hay que buscar el espacio para tratar otras cosas. Y algo que me preocupa mucho es poder crear algún método de validación de información que se le da a la comunidad, porque yo pienso que por el derecho a la libertad de expresión todo el mundo puede decir lo que quiera, lo que piensa, lo que sienta. El problema es cuando entonces le adjudicamos la misma credibilidad que se le daría a un periodista que tiene formación académica y que tiene compromiso ético con su profesión. Cualquier persona que coge, ¿verdad?, una plataforma social y empieza a dar noticias y hablarlo desde su perspectiva y con sus limitaciones, yo se lo respeto, pero también tenemos que ser sabios y ver a quién le creemos, cómo le cuestionamos, para nosotros poder lograr, ¿verdad?, el entendimiento y actuar de acuerdo a nuestras convicciones. Claro, las opiniones no son datos, y todavía no hemos entendido eso. Obviamente, como mujer en el periodismo me importa, y yo estoy segura que a Damaris también es algo por lo que ella trabaja, continuar abriendo espacios para más voces de mujeres ocupando los medios de comunicación. Todavía hay muy pocas directoras de medios. No ocurre lo mismo en instituciones culturales, por ejemplo, las directoras de museos, la mayor, pues, todas son mujeres. Vemos que se hacen accesos. A mí a veces me pasa que, me imagino que te pasará a ti también, que me llaman y siento que cumplo la cuota. Había que llamar a una mujer, pues ahí está, y cumple la cuota de que vino una mujer y habló. Entonces, ¿cómo trascender la cuota? ¿Cómo seguir avanzando? Porque eso también es crecimiento para estos próximos 100 años. ¿Alguna reflexión? No, yo le preguntaría a Damaris, o sea, cómo ella se visualiza en ese contexto. Exactamente. Algunas veces he sentido que soy la cuota también, es cierto. Pero no, yo creo que la radio, al igual que cualquier disciplina, es el reflejo de nuestra sociedad. Nosotros vivimos por una sociedad sumamente machista. Aquí nadie puede negar que en todas las profesiones, la mayor parte de las que hablemos, vamos a ganar menos de los que hablemos. O sea, y eso ocurre en todas las profesiones. No importa que haya una ley que te dice que te tienen que dar la misma cantidad de dinero, eso no ocurre. Vivimos en un país sumamente machista. Yo creo que recalcando esto, de alguna forma darle visibilidad al problema, vamos a buscar la manera en que de alguna forma se trascienda a que haya más equidad, a mayor equidad. O sea, yo he estado en reuniones o en lugares donde, o sea, yo siento, pero me está explicando lo que ya lo sé. O sea, de gente, ¿verdad?, de los medios, gente no de los medios. O sea, yo creo que es un problema que tenemos como sociedad y que no lo queremos ver como el racismo.
O sea, lo queremos esconder como si no existiera. Y en los medios y en las redes también ocurre. A mí me enorgullece tener un programa, me enorgullece que no me den instrucciones, ni me digan qué tengo que decir, ni cómo lo tengo que decir. Ya bastantes años yo llevo en la radio y modero un programa con la libertad de espíritu de decir y atender los asuntos que yo entiendo solo con esto. Yo le doy gracias a Dios por eso. Sí. Pues yo, lamentablemente, ya nos estamos acercando hacia el final de esta conversación, pero no quisiera irnos sin antes brevemente hacer un comentario muy breve acerca de lo que ha legado Ángel Ramos a través de la Fundación Ángel Ramos, una organización que ya ha invertido en bienestar social, en educación, en Puerto Rico más de 120 millones de dólares, una organización que se mantiene activa en distintos campos, que tiene proyectos y que es el fruto de la mirada empresarial de los puertorriqueños. Así que un medio segundo de reflexión y nos despedimos. Mi minuto segundo es de gratitud todo el tiempo a la Fundación Ángel Ramos, la principal institución, ¿verdad?, sin fines de lucro, la principal filantrópica en Puerto Rico, ayudando a tantas otras organizaciones. Creo que han tenido el espíritu de Ángel Ramos para visualizar dónde ser socialmente responsable en las comunidades y han tenido un liderato maravilloso en la figura de doña Argentina de Segils, que realmente pues Puerto Rico tiene una gran deuda. Yo voy a tomar la palabra de Eduardo como la despedida, porque ustedes saben cómo son los tiempos de la radio. Agradecemos a Radio Isla 1320, a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, a los organizadores de la exhibición Esta es mi radio, 100 años de historia en Puerto Rico, y naturalmente a la Fundación Ángel Ramos, y obviamente a la memoria de nuestro fundador que nos sigue inspirando. Muy buenas tardes a todos y a todas, y gracias por acompañarnos en esta